Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de China, fue un misionero británico cuya fe y visión transformaron la misión cristiana en Asia. Nacido el 21 de mayo de 1832 en Berkeley, Inglaterra, Taylor sintió el llamado a servir en China desde muy joven. A lo largo de su vida enfrentó enormes desafíos y sacrificios, pero su convicción de llevar el Evangelio a lugares más remotos lo llevó a revolucionar la manera en que se realizaban las misiones en esa época. Desde temprana edad, Taylor sintió la necesidad de consagrar su vida a Dios, y a los 17 años experimentó una profunda conversión y pronto se dedicó a estudiar medicina, con el propósito de servir como misionero en China. En 1853, con tan solo 21 años, partió hacia Shanghái, dejando atrás a su familia y enfrentando las dificultades de un país cerrado al cristianismo. Una de sus frases dice: Dios obra de manera poderosa cuando nada de nosotros obstruye su obrar. Taylor llegó a China en una época de gran agitación política y cultural. Se enfrentó a múltiples desafíos, incluyendo la pobreza, la falta de recursos y la barrera del idioma. Sin embargo, su enfoque fue radical. Decidió vestir como los chinos, aprender su idioma y vivir con ellos, rechazando cualquier apoyo financiero externo que no viniera de la oración y la fe en Dios. Uno de los hechos más destacados es que en 1865 Taylor fundó la Misión al Interior de China, una organización que adoptó una postura única para su tiempo. Los misioneros no recibirían un salario fijo, sino que confiarían únicamente en Dios para su sustento. Además, se enfocó en alcanzar las provincias más remotas y no evangelizadas de China, donde nadie más se atrevía a ir. Otra de sus frases dice: la gran dificultad no es conseguir misioneros, sino es despertar en la iglesia la fe para enviarlos. La familia de Taylor, en 1858, se casó con María Dyer, una joven misionera que compartía su pasión por el pueblo chino. Juntos tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron en la infancia. Y a pesar de la pérdida y el dolor, la familia Taylor mantuvo fiel el llamado de Dios. María falleció en 1870 debido a complicaciones de salud, dejando a Taylor devastado pero aún comprometido con la obra en China. En 1871, un año después, se casó con Jenny, otra misionera de la misión al interior de China. Juntos continuaron expandiendo el ministerio, enfrentando persecuciones, enfermedades y la constante falta de recursos. Su familia se convirtió en un testimonio viviente de fe y sacrificio en medio de las pruebas. El testimonio de Jenny dice: para mi esposo no había sacrificio demasiado grande por Cristo. Él siempre decía: si Dios nos llama a caminar sobre el agua, confiemos en Él y no miremos las olas. Esa era la esencia de su vida y ministerio. Otro testimonio de alguien que conoció a Taylor dice: una de las personas impactadas por la vida de Taylor fue James Taylor III, su nieto, también misionero en China. James descubría a su abuelo como un hombre que no solo predicaba el Evangelio, sino que vivía su fe con un nivel de dependencia total en Dios. Dice James: mi abuelo era un hombre de oración. Recuerdo escuchar historias de cómo en medio de la crisis financiera o de salud, él simplemente se arrodillaba y oraba. Sus palabras eran siempre las mismas: nuestro Padre Celestial lo sabe todo, y Él proveerá. Y así sucedía cada vez. Y así recordamos también al apóstol Pablo, en su celo misionero, en su llamado y la disposición para enfrentar cualquier peligro con tal de llevar el Evangelio de Cristo a lugares no alcanzados. Al igual que Pablo el apóstol, Taylor sufrió persecuciones, pérdidas personales y desafíos inimaginables, pero nunca dejó de avanzar con su visión de llevar la salvación a las naciones. La vida de Hudson Taylor nos muestra que la verdadera fe implica en una total dependencia y rendición a la voluntad de Dios.
Este hombre, este varón del Señor, comprendió que la obediencia a Cristo no siempre implica la comodidad o seguridad, sino una total entrega, una disposición a seguirle, aun cuando el camino esté lleno de pruebas. Al igual que Cristo, quien dejó su gloria para salvar a la humanidad, a nosotros, Taylor también siguió ese ejemplo y entendió que dejar atrás la comodidad de Inglaterra, su hogar, para edificarse con el pueblo, identificarse con ellos, mostrando que el verdadero ministerio es servir, es llevar el evangelio con la humildad y el sacrificio que todo hombre debe entender. En su entrega en la obra misionera, Taylor sigue los ejemplos del Maestro, Cristo, por amor a los perdidos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Taylor entendió esa verdad y se despojó de su vida de todo lo que pudiera ser un estorbo para predicar el Evangelio y se convirtió en un siervo del Señor y de los chinos, confiando en Dios para cada necesidad. La vida de Taylor, y así como la de muchos hombres y mujeres que nos dan ejemplo y nos enseñan que el sacrificio y la perseverancia está en la verdadera grandeza en el reino de Dios. No se mide y no se asemeja a los logros terrenales, sino que debemos correr con obediencia al llamado de Cristo. Todos estos ejemplos, estas vidas que están rendidas al servicio del Señor nos siguen diciendo que la iglesia debe seguir avanzando con valentía hacia la gran comisión de predicar que conocer a Cristo es lo mejor que le puede suceder al hombre. En Mateo dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que todos estos ejemplos que constantemente escuchamos en la palabra y en la vida de estos hombres en la historia, nos dan el ejemplo que nos motiva a responder al Señor con un sí, Señor, confiando en su fidelidad y en su amor hasta el fin. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús,